Entonces hoy vamos a hablar de la regeneración de la humanidad y la nueva generación. Esto lo tomé del libro Obras Póstumas de Allan Kardec. Muchas de las cosas que hablaba Allan Kardec de la nueva generación las tomé de este libro. Muchos espíritas quizás no han leído este libro y por eso no se basan mucho en esto, pero es un libro de Allan Kardec que yo he leído hace algún tiempo y de ahí es que yo obtengo la mayoría de la información de la nueva generación y de todo lo que va a venir para la humanidad. Entonces, más o menos, resumido, lo que di, no me acuerdo la página de este capítulo, pero se llama así, Regeneración de la Humanidad o la nueva generación, así se puede encontrar en el título del libro. Entonces dice Allan Kardec, los acontecimientos se precipitan con rapidez y por lo tanto no os decimos como otras veces los tiempos están próximos, sino que os decimos los tiempos han llegado. Por estas palabras no entendáis un nuevo diluvio, ni un cataclismo, ni una revuelta general. Las convulsiones parciales del globo han tenido lugar en todas las épocas y se producen aún porque tienden a su constitución, pero estos no son los signos de los tiempos. Esto cuando Allan Kardec dijo que los tiempos están próximos, decía que los tiempos ya habían llegado, eso lo escribió hace 150 años. Entonces, como quien dice, ahorita lo que estamos viviendo es ya, el cambio de generación. Y sigue. Y no obstante, todo lo que fue predicho en el Evangelio debe cumplirse y se cumple en este instante, como vosotros lo conoceréis más tarde. Mas no toméis los signos anunciados, sino como figuras de las que es necesario buscar el espíritu y no la letra. Les faltaba la clave para descifrar el sentido verdadero. Esta clave se halla en los descubrimientos de las ciencias y en las leyes del mundo invisible que os revela el espiritismo. Entonces ya cada vez que avanzamos más espiritualmente, vamos reconociendo más lo que decía las escrituras. Todo sigue el orden natural de las cosas y las leyes inmutables de Dios no serán por ningún concepto interrumpidas. No veréis por consiguiente ni milagros, ni prodigios, ni nada sobrenatural en el sentido vulgar que se da a estas palabras. No miréis al cielo para buscar los signos precursores, porque no los hallaréis, y aquellos que os lo anuncien os engañarán. Pero mirad en torno de vosotros, entre los hombres, y allí los hallaréis. ¿No sentís un viento que sopla sobre la tierra y agita todos los espíritus? El mundo está atento y como en expectativa de un presentimiento vago acerca de la proximidad de la tormenta. La tierra ha progresado después de su transformación, debe progresar aún y no puede ser destruida, pero la humanidad ha llegado a uno de esos periodos de transformación y la tierra va a elevarse en la jerarquía de los mundos. Allan Kardec también dice que no va a ser como muchas personas piensan, que van a haber signos en el cielo también, porque algunos gobiernos, al saber lo que esto decían las escrituras, van a querer como poner señales en el cielo y todo como con, no sé cómo se llama, pero hay proyectos de los gobiernos que buscan hacer eso, entonces tenemos que ser muy críticos a la hora cuando veamos estos acontecimientos para poder reconocer si son ciertos o no. ¿Como hologramas? Sí, eso. Sí, que por ejemplo en China en las nubes se dibujan edificios y una cantidad de como cosas en 4D y una cosa así, y que hay gobiernos que sí que aún lo hacen. Entonces hay que saber reconocer cuando, si realmente hay un signo en el cielo o alguna cosa, cuando es real, a cuando es por parte del gobierno. Entonces hay que saber también, es que va a ser algo raro, va a ser una transición que no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que va a ser como diferente a pues todo lo que hemos visto en la vida, pero pues que tampoco nos fanaticemos y todo eso. Y continúa Allan Kardec, no es pues el fin del mundo material lo que se prepara, es el fin del mundo moral, esto es, del viejo mundo de los prejuicios, del egoísmo, del orgullo y del fanatismo. Cada día se lleva algunos restos. Todo concluirá para él con la generación que se va y la generación nueva elevará el nuevo edificio que las generaciones siguientes consolidarán y completarán. De nuevo, del mundo de expiación, la tierra está llamada a ser un día un mundo de felicidad y su habitación será una recompensa en lugar de ser un castigo.
el reinado del bien debe suceder al reinado del mal. Entonces, el reinado del mal va a acabar y el reinado del bien va a seguir, pero va a ser una transición paulatina, no va a ser como con un cambio brusco. Y ya las religiones y todas estas cuestiones van a acabarse, va a acabarse el fanatismo y este tipo de cuestiones, pero va a ser como una fe razonada. Y continúa. Para que los hombres sean felices sobre la tierra, se hace preciso que no sea poblada más que por espíritus encarnados y desencarnados que solo quieran el bien. Este tiempo ha llegado ya. Una grande emigración entre los que habitan se está realizando en este momento. Aquellos que hacen el mal por el mal y a los que el sentimiento del bien no les atañe, son indignos de la tierra transformada y serán excluidos porque le llevarían de nuevo a las revueltas y confusiones, siendo un obstáculo a su progreso. Irán a expiar su endurecimiento en mundos inferiores, donde portarán el caudal de sus conocimientos y servirán a la causa del perfeccionamiento. En la tierra serán reemplazados por espíritus mejores, que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. Entonces, las personas que no vibren en justicia, paz y fraternidad van a ser removidas a otros planetas. Yo voy a subir en esta semana un video explicando eso, cómo va a ser el cambio de mundo de regeneración, de mundo de expiación a de regeneración. La Tierra, hemos dicho ya, no debe ser transformada por un cataclismo que acabe súbitamente con una generación. La actual desaparecerá gradualmente y la nueva le sucederá del mismo modo, sin que nada se altere en el orden ordinario de las cosas. Exteriormente todo pasará en su forma habitual, con la sola y esenciadísima diferencia de que una parte de los espíritus que ella se encarnaban no volverán a encarnarse. En el niño que nazca, en vez de encarnar un espíritu atrasado y con tendencias al mal, encarnará un espíritu adelantado y portador del bien. Se trata, por lo tanto, menos de una generación corporal que de una nueva generación de espíritus. Y aquellos que esperan ver operarse esta transformación por efectos sobrenaturales y maravillosos, sufrirán una decepción. Entonces van a encarnar. El proceso van a empezar a desencarnar personas que estén que persistan en el mal y van a encarnar en otros planetas y van a empezar a nacer personas que tengan deseos del bien. La nueva generación, debiendo fundar la era del progreso moral, se distingue por una inteligencia y una razón generalmente precoces, aunadas a un sentimiento innato del bien y de las creencias espiritualistas, todo cual es signo indudable de cierto grado de progreso anterior. No se crea por esto que toda ella la compongan espíritus eminentemente superiores, pero sí de aquellos que, habiendo progresado lo bastante, están predispuestos a asimilar todas las ideas progresivas y sean aptos para secundar el movimiento regenerador. Entonces, digamos, las personas que queremos ahondar en el bien, que queremos ayudar, nosotros vamos a ser también como ayudantes de ese cambio. No necesariamente es que los maestros nos van a venir a auxiliar, aunque nos están auxiliando, sino que nosotros mismos vamos a ser los que vamos a ayudar a ese progreso. Se distingue, por el contrario, a los espíritus atrasados por su rebelión desde el primer instante contra Dios, negando la providencia y todo poder superior a la humanidad, y después por la propensión instintiva a las pasiones degradantes, a los sentimientos antifraternales, del orgullo, la malevolencia, los celos, la lujuria, en fin, todo el predominio por el deseo vehemente en ellos hacia todo lo que es material. Digamos, cuando pensamos que los espíritus que van a encarnar de pronto en planos más bajos, a veces pensamos que son personas, no sé, muy malas, como, no sé, algunos políticos o personas que están en el sistema económico que destruyen a otras personas, que les gusta ver morir de hambre a otras personas, que no ayudan a nadie más. Pero no solamente esas personas. Hay personas que, no sé, clase media, que por eso puse esa foto ahí de la señora en el tren, que digamos personas que tienen pasiones muy bajas, que odian a todo el mundo, que hay personas que definitivamente no quieren el progreso, sino que quieren la destrucción de otra persona sin necesidad de que estén como en unas jerarquías altas como de poder. Esas personas, si no cambian la actitud y si persisten ahí, también puede que sea probable que los envíen
a planos mucho más bajos porque no, o sea, persisten en estas pasiones bajas y no quieren ayudar a los demás. Entonces no solamente es los políticos, que uno sabe que pues, no son tan buenos, sino que también son personas del común que si no cambian, pues también pueden ser, o que se rebelan contra, no sé, la divinidad, o que buscan el mal de las demás personas. Esas personas también pueden ser removidas a planos mucho más bajos. De estos vicios debe la tierra purgarse por el alejamiento de aquellos que rehúsan su enmienda y son incompatibles. Por lo mismo, con el reino de la fraternidad y con los hombres de bien que sufrirían con su contacto. La tierra será libertada y los hombres marcharán sin trabas hacia el porvenir mejor que les está reservado en este planeta como premio a sus esfuerzos y perseverancia. Tanto de una depuración más completa les abre la entrada en los mundos superiores. Entonces vamos a marchar hacia la libertad después de este cambio de generación. Por esta emigración de los espíritus no debéis entender que todos los retardatarios serán expulsados de la tierra y relegados a mundos inferiores. Muchos, por el contrario, reencarnarán para ceder al empuje de las circunstancias y del ejemplo, porque su corteza era peor todavía que el fondo. Una vez sustraídos a la influencia de la materia y de los prejuicios del mundo corporal, la mayor parte, y de esto lograréis muchos ejemplos, verán las cosas de una manera totalmente diferente de cuando vivan. En esto serán ayudados por los espíritus buenos que se interesan por su bien y que se prestan a mostrarles el falso camino que habían seguido. Entonces uno ve personas que tienen tendencias muy bajas y uno ve, no sé, personas que de pronto roban o hacen daño, pero a veces han aprendido eso por las circunstancias que les tocó en la vida, pero en el fondo no es que deseen hacer ese mal. Entonces hay personas a las cuales se les va a dar la segunda oportunidad de reencarnar en el planeta de regeneración para poder estar en un ambiente mucho más favorable y que ahí como que se muestre su verdadero yo. Para aquellos pues que puedan volver de nuevo, esta vuelta les será un bien porque será una recompensa. ¿Qué importa lo que ellos hayan sido ni de lo que hayan hecho si están animados de ser mejores sentimientos? Lejos de ser hostiles a la sociedad y al progreso, serán auxiliares útiles porque pertenecerían a la nueva generación. No habrá, pues, exclusión definitiva más que para los espíritus profundamente rebeldes, para aquellos a quienes el orgullo y el egoísmo, más que la ignorancia, les tiene sordos a la voz del bien y de la razón. Y aún estos mismos no serán condenados a una inferioridad perpetua, sino que vendrá un día en que repudiarán su pasado y abrirán los ojos a la luz. Nosotros probablemente pudimos haber estado en la oscuridad hace algunos siglos, años, y tuvimos que haber en algún momento abierto los ojos a la luz. Entonces, así como nosotros lo hemos podido haber hecho, también las personas que persisten en el mal en algún momento van a abrir los ojos y van a seguir un camino del bien. Entonces, así devuelvan a las personas a planos mucho más retrasados, esas personas en algún momento van a repudiar como eso que habían hecho y continuar. Y las personas que van a ser excluidas van a ser las personas que definitivamente como que no han tenido ninguna intención de avanzar y por eso es que van a estar en esos planos de castigo. Rogad por estos endurecidos a fin de que se enmienden ahora que es tiempo, porque el día de la expiación se les aproxima. Desgraciadamente, desconociendo la voz de Dios, la mayor parte de ellos persistirán en su ceguera y su resistencia señalará el fin de su reinado por el de las luchas terribles. En su error correrán presurosos a su propia perdición, apelarán a la destrucción que engendra multitud de males y de calamidades, y de este modo, sin quererlo, precipitarán el advenimiento de la nueva era, pero como la destrucción no será tan rápida como sus deseos, se multiplicarán los suicidios hasta en los niños, en una proporción desconocida. Esto lo nombra Allan Kardec porque en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, van a haber muchas enfermedades mentales, va a haber mucha intranquilidad porque es un cobro colectivo en el sistema nervioso y por eso hasta los niños van a cometer suicidio porque va a ser un choque muy fuerte para algunas personas.
La locura no habrá arrebatado jamás tan gran número de los hombres al libro de los vivos, aún antes de que estén muertos. Estas serán las verdaderas señales de los tiempos, y todo se cumplirá por el encadenamiento de las circunstancias, sin que nada se derogue en las leyes de la naturaleza, tal como lo hemos llevado diciendo. Ay, no sé por qué se escribió así. Pero sí, es prácticamente que en los últimos tiempos van a haber muchas cuestiones de esquizofrenia, de locura colectiva, inclusive suicidios generalizados. Y ahí nos dice Allan Kardec que esta es realmente la señal de que empezó como ya ese rigor como tal, porque va a ser un cambio muy fuerte y también porque se van a intensificar como las pasiones de las personas. Entonces, todo esto es por lo que nosotros hemos cometido en el pasado. Digamos, si nosotros fuéramos personas como totalmente buenas, que no hemos cometido mal a nadie, pues primero no estaríamos aquí en la tierra. Y segundo, pues seríamos unos maestros, pero pues es muy difícil decir que uno puede ser un maestro, ¿no? Y segundo, ese malestar que vamos a sentir es a causa de esas causas espirituales que tenemos del pasado que tenemos que expiar. Entonces, si sentimos ansiedad, si tenemos como intranquilidad o locura, las personas que pueden llegar a sentir esquizofrenia es porque tienen quizás un cobro espiritual y ahorita es el momento de pagar esas deudas espirituales para ver si somos resistentes para un nuevo mundo de regeneración, porque no podemos habitar en un mundo de regeneración si no estamos aptos para eso, porque es como si nos pasaran a la universidad de una vez y ni siquiera sabemos a multiplicar, algo así. Entonces tenemos que aprender ciertas cosas para poder pasar a un mundo de regeneración, porque si no, no vamos a estar bien y cómodos ni entender muchas cosas de las que hay en un mundo de regeneración. El mundo de regeneración es otra dimensión, tiene otras leyes, el predominio del bien y de otras cosas es distinto, entonces vamos a estar como fuera de lugar. Entre tanto, a través de la densa sombra que os envuelve y en medio de la grande tempestad que os amenaza, ved aparecer los primeros fulgores de la nueva era. La fraternidad sienta sus fundamentos en todos los puntos del globo y los pueblos se tienden la mano. La barbarie se familiariza al contacto de la civilización. Los prejuicios de razas y sectas que han hecho derramar lagos de sangre se extinguen. El fanatismo y la intolerancia pierden terreno, mientras que la libertad de conciencia se abre paso entre los buenos y se proclama como un derecho. Cuando empecemos a cambiar como humanidad, que empecemos a unirnos como hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta de que la nueva generación ya está aquí, porque van a haber lazos de fraternidad que quizás no habíamos visto en otras épocas. Por todas partes las ideas fermentan, se ve el mal y se ensaya el remediarlo, pero muchos caminan sin brújula y se engolfan en utopías. El mundo se halla empecinado en un inmenso trabajo de transformación que durará un siglo. En este trabajo todavía confuso se ve, no obstante, dominar una tendencia desde el principio, la de la unidad y uniformidad que predispone a la fraternidad. Estos serán los signos de los tiempos que han de venir, porque entonces la nueva generación estará en todo su apogeo. Mientras el aspecto del siglo XIX diferirá del aspecto del XVIII, desde ciertos puntos de vista, como el siglo XX diferir del actual por otros que le serán propios. Cuando él se refiere que va a durar un siglo, asumo yo con lo que he leído de Allan Kardec, él se refiere que va a ser de este siglo, o sea, el siglo XXI. El siglo XXI va a ser el que va a durar pues los 100 años y estos 100 años van a ser los que van a ayudar a esa transformación. Entonces, estos 100 años próximos son los que son clave para empezar la nueva generación. Después de estos 100 años ya habremos entrado a la nueva generación. Entonces va a ser un proceso que va a tardar más o menos ese tiempo, pero a nivel espiritual pues 100 años es como si fuera un segundo, porque somos eternos. Pero pues estamos nosotros allí para poder contribuir a ese cambio.
Uno de los caracteres distintivos de la nueva generación será la fe innata, no la fe exclusivista y ciega que divide a los hombres, sino la fe razonada que esclarece y fortifica, que une y confunde en un común sentimiento de amor a Dios y al prójimo. Con la generación que se extingue desaparecerán los últimos vestigios de la incredulidad y el fanatismo, contrarios por igual al progreso moral de la sociedad. Entonces, como hablamos antes, y también hay un video que voy a hacer con respecto a eso, con el fin de las religiones. Ya no van a existir las religiones tal y como las conocemos, sino que va a haber como un sentimiento de espiritualidad y como una fe que va a ser razonada, no la fe ciega que tienen los hombres, sino que va a ser una fe razonada y que va de acuerdo al progreso moral de las personas y que va de acuerdo a la libertad de las personas. El espiritismo es el camino que conduce a la renovación porque derroca los dos más grandes obstáculos que a ella se oponen, la incredulidad y el fanatismo. Como innato o en ese estado de intuición en el corazón de sus representantes, desenvuelve todos los sentimientos e ideas que corresponden a la nueva generación y da una fe sólida y esclarecida. La nueva era le verá engrandecer y prosperar por la fuerza misma de las cosas, viniendo a ser la base de todas las creencias y el punto de apoyo de todas las instituciones. Si bien hay muchas personas que son espíritas, que son fanáticos, porque en todas las sectas y en todas las religiones existe el fanatismo, como tal, el espiritismo como tal, la idea del espiritismo, la base espiritual, nos da muchas guías y nos enseña a tener una fe razonada, como explicando, por ejemplo, a través del periespíritu, las enfermedades, que si son espirituales o son corporales, pero son a nivel científico. Entonces ya no va a ser como algo separado de la ciencia, sino que va a ser como que se va a unir estas dos cosas, y esto va a ser gracias al espiritismo. El espiritismo incluye estas dos corrientes. Y finalmente nos dice Allan Kardec: espiritistas, el porvenir es vuestro y de todos los hombres de corazón y de confianza. No os arredren los obstáculos, porque no hay ninguno que pueda obstruir los designios de la providencia. Trabajad sin interrupción y dad gracias a Dios por haberos colocado a la vanguardia de la nueva falange. Este es un puesto de honor que habéis pedido y del que os haréis dignos por vuestro valor, vuestra perseverancia y vuestro desinterés. Aquellos que sucumban valerosamente en esta lucha contra la fuerza obtendrán su galardón. A los que sucumban por debilidad o miedo, la confusión les rodeará en el mundo de los espíritus. Las luchas son necesarias para fortificar el alma. El contacto del mal hace apreciar mejor las ventajas del bien. Sin las luchas que estimulan las facultades, el espíritu se entregaría a una apatía funesta para su progreso. Las luchas contra los elementos desarrollados, las fuerzas físicas inteligentes, la lucha contra el mal desenvuelven las fuerzas morales. Lo que nos dice aquí Allan Kardec es que este es un llamado para los espiritistas o para todos los hombres de corazón que tengan un corazón puro, que quieran tener un progreso, no solamente a las personas que sigan el espiritismo, sino cualquier otra persona que tenga el corazón dispuesto a ayudar a los demás. También nos dice que tenemos que aprender a luchar por el progreso. Las pruebas de la vida son difíciles, pero si nosotros superamos esas pruebas con valor, vamos a estar en el mundo espiritual rodeado de personas que también tienen valor y de muchas cosas mejores. Pero que si nos entregamos al miedo, vamos a rodearnos de personas que tienen miedo en el mundo espiritual. Entonces eso va a ser complicado. Entonces por eso es mejor mantenerse con tranquilidad. Y también hay un video que voy a subir esta semana con respecto a por qué estar tranquilos u optimistas en este sentido, en la tierra, en este proceso que estamos viviendo, porque debemos estar tranquilos en este sentido, porque va a ser un proceso que de pronto no habíamos estado viviendo en otro momento. Entonces por eso vamos a tener como que tener esa fortaleza espiritual para poder seguir. Y ya, entonces no sé si alguien quiera compartir algo más. Ay, no puedo, déjate compartir pantalla.
Bueno, en este caso, si se buscan nuevos cambios, esos cambios se van a dar gradualmente, digamos, es como que los niños que están naciendo este año ya vienen con esos nuevos dones. De hecho, Allan Kardec, cuando se refería a que hay personas que ya han estado encarnando para eso, cuando él escribió esto fue hace más o menos 150 años. Entonces, desde hace 150 años han venido encarnando personas y cada vez, o sea, cada vez que se acerca más el tiempo del cambio, empiezan a encarnar muchas más personas. Entonces ya desde, sí, digamos, de ahora en adelante, las personas que empiecen a encarnar seguramente van a tener un proceso evolutivo igual o mayor al de nosotros, porque ya no van a empezar a encarnar personas con pasiones más bajas de las que tenemos nosotros, sino personas que quieren progresar. Sí. Sí. Aunque yo creo que siempre habrá excepciones, ¿no? Porque siempre hay como una guerra espiritual. En general yo creo que eso va a pasar, que la gente que van a hacer es gente que puede como liderar el mundo en otros rumbos más progresivos, pero no faltará también como la fuerza contraria, ¿no? Porque hemos visto que siempre que hay una cuestión espiritual, siempre hay como una especie como de batalla espiritual. Entonces yo me imagino que en general sí, pero también no faltarán por ahí magos negros o quién sabe también que se hagan presentes, es lo que yo pienso. Sí, pero pues no sé, yo creo que digamos los magos negros que están tratando de destruir a las personas o hacer mal en eso, son personas que ya están en la Tierra, o sea, que ya han estado varios, no sé, décadas en la Tierra. Pero Ah, sí, como sí, sí. tal, los que vienen a encarnar, ya no, o sea, como que ya no se les va a dar la facilidad de que encarnen como personas que tengan vibración más baja, porque obviamente hay un control, hay como un control de natalidad en ese sentido y como que no creo que encarnen niños como ya que tengan pasiones más bajas que nosotros, sino los que están aquí ya de pronto se hacen la guerra, pues creo yo, como los que están aquí son los que hacen la guerra, pero los que van a encarnar, o sea, los que están encarnando ahorita en este momento o que encarnaron hace, no sé, 1 o 2 décadas, ya son personas que son con un nivel evolutivo más grande, más elevado que el de nosotros, o igual o mayor al de nosotros, no sé, creo yo. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tiene alguna pregunta? No, lo que yo estaba pensando cuando estaba leyendo haciendo la narración, es Ujú. que Allan Kardec vivió en el siglo XIX, ¿no? Sí. Y él decía que como que no, que aquellos que pensaran que el cambio de generación iba a ser algo como muy, ¿cómo te digo? Como fantástico, como con eventos muy notables, que se iba a decepcionar porque era más como un troque, más o menos, como que venían espíritus más avanzados a encarnar Mm. y los que eran de como de pasión, de moral más baja, lo que sea, encarnaban en otros planos y que no se veía como gran transformación. Pero por otro lado, también yo tengo entendido que la transformación sí va a ser como notable. Entonces también yo quiero hacer como referencia a, por ejemplo, una comunicación espiritual que tuvo mi familia hace muchos años con respecto a algo así más o menos diciendo como que lo que iba a pasar a futuro. Y yo me he dado cuenta por medio de comunicaciones que Dios es muy bueno. Él a veces como que modifica los planes, ¿sí? No quiero como, no sé cómo dar el ejemplo sin entrar en detalles, pero es algo como que dice, bueno, va a ser así, pero después hay eventos que modifican como el destino de la humanidad, así como habías comentado tú una vez en un video o algo así, que también todo eso que se está dando y los rigores están también sujetos a cómo la humanidad reaccione. Sí, que si la humanidad reacciona de una manera como que no sé, más moral, como que se unen, como que tratan de cambiar, que se suavizan los rigores. Entonces también hay que tener en cuenta que Allan Kardec del siglo XIX y de aquí a allá habrán pasado también muchas cosas, no sé, porque cuando a nosotros se nos dio una comunicación hace mucho tiempo, sonaba como que iba a ser de cierta manera y después pasó el tiempo y hubo modificaciones. Entonces yo también creo que Dios como modifica como los sucesos basado en cómo la humanidad reacciona. Pero según te he entendido últimamente, no es tan, ¿cómo te digo? Como la palabra, no sé si usar la palabra suave,
como no tan falta de eventos como la escribía Allan Kardec en lo que tú leíste hoy, que él decía más o menos que era, ¿no? Como que uno no se da cuenta que es más como cambio de almas, de espíritus. Y yo creo que no, que sí va a ser como más notable en ciertos aspectos. Es lo que estaba pensando. Pues Punto aparte. sí, pero la cosa, sí, pero lo que pasa es que, claro, Allan Kardec hace 150 años no podía revelar ciertas cosas porque digamos, la humanidad no estaba preparada para recibir cierta información, pero igual él sí, digamos, como lo leímos ahorita en las diapositivas, él sí decía que se iban a incrementar los suicidios, inclusive en niños, o sea, digamos, la parte mental iba a ser muy afectada porque es un cobro a nivel de la parte nerviosa. Entonces, esa parte sí. Y con respecto a los fenómenos y todo eso, yo sí, bueno, también con las comunicaciones de los maestros que hemos recibido últimamente, sí creo que van a haber acontecimientos de pronto fantásticos, dirían algunas personas, pero, pero también sé que hay gobiernos que tienen, digamos, planes para aprovecharse de las personas en ese sentido, para poder, digamos, dominarlas en algún momento en el futuro que no sabemos qué vaya a pasar, porque es que también es muy incierto, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar. Nos han dicho que va a ser un cambio complicado, pero no sabemos exactamente qué vaya a pasar, porque no sabemos si alguien se va a aparecer o no se va a aparecer, o no sabemos nada, como a ciencia cierta no sabemos mucho. Sabemos que van a haber de pronto temblores, que de pronto van a haber guerras, que van a haber cosas complicadas, pero como tal, por eso les decía que hay que aprender de pronto a diferenciar un poquito cuando es algo muy extraordinario, de pronto no sé, si en las noticias llegan a mostrar, ay, que este fenómeno está pasando y todo eso, pues si todas las noticias le dan mucho enfoque a eso, pues seguramente es que hay políticos o gente con dinero detrás de eso, porque pues las cosas que no son importantes para ellos no las publican en noticias. Entonces, no sé, en ese sentido quizás como no sabemos cómo vaya a pasar, es mirar en el futuro, tratando de aprender a diferenciar, también saber cómo son los maestros. Los maestros son humildes, son personas como que vienen con humildad. Entonces, si viene una persona como muy, que se cree, como no sé, es alguien que diga que es Jesús y que viene una persona y viene en un convertible y todo, pues ya uno va a saber que no es Jesús, porque Jesús nunca vendría en un convertible, o pues yo no creo que venga así, porque pues él es una persona humilde. Entonces es como, no sé cómo se puede aprender a diferenciar eso, pero sí lo que puedo decir es que sí hay gobiernos que buscan mostrar, aprovecharse de las personas en ese sentido, si llegan a ver como señales en el cielo, como cruces y no sé, dependiendo la religión de cada persona, porque pues no creo que vaya a aparecer una cruz en Arabia Saudita, ¿no? Porque pues allá no creen en Jesús. Pues conocen a Jesús, pero pues no es su profeta. Entonces ahí no sabría qué decir. No, pero a mí me parece importante rescatar eso porque creo que en varias religiones mencionan eso. Digamos, creo que en la Biblia, algo así, en todas las que he escuchado más o menos dicen que en los últimos tiempos se presentan falsos profetas. Entonces siempre no falta el que quiera engañar. Entonces, también, como dices tú, de pronto, y de hecho creo que hace unos años, no sé en qué parte del mundo salió lo que tú decías, que estaban haciendo como experimentos con unos hologramas en los cielos. Entonces hay que tener cuidado porque también hay mucha tecnología, la parte contraria es muy inteligente, es muy astuta. Entonces yo creo que uno tiene que basarse, por eso leer como cosas que fomenten el espíritu, porque uno cuando va leyendo libros que son buenos, por ejemplo, uno solo debe ver el acto. Por ejemplo, estábamos leyendo yo leí una vez la biografía tú la leíste primero, Laura, después me la pasaste a mí, creo, no me acuerdo, de Francisco de Asís, que era la biografía, psicografía de Francisco de Asís. Solo leyendo eso, uno se da cuenta cómo es el proceder de un espíritu de luz. Entonces yo creo que lo más importante para no saber diferenciar las cosas es como fomentar como ese raciocinio, como aprender a adquirir esa sabiduría de reconocer qué es lo que es como así en plan como de atraer atención y lo que en verdad es bueno, porque se ha dicho siempre que en los últimos tiempos siempre va a haber confusión.
Sí, y de hecho, ¿se acuerdan ustedes? Ustedes habrán visto la película de Moisés, esas de Semana Santa, que cuando Moisés fue a donde el faraón, que creo que ¿cómo se llama? El bastón de él se convirtió en serpiente, por el faraón también tenía un mago de él que también hizo lo mismo. ¿Se acuerdan? Algo así por el estilo. Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que lo más importante es como adquirir la sabiduría de lo que es verdaderamente esencial y bueno. Y eso se adquiere por medio de la lectura de buenas lecturas. No dejarse tampoco asombrar por cualquier cosa que aparezca por ahí, porque yo creo que eso va a pasar mucho en el futuro. Sí, sí, yo también creo lo mismo. Porque esas lecturas espirituales lo que le hacen a uno es desarrollar como esa parte espiritual de reconocer quién podría llegar a ser un maestro encarnado o quién no, o cómo actuaría el maestro, o por qué pasan las cosas que están pasando. Es como para aprender a desarrollar como ese instinto espiritual y también lo que le diga a uno el corazón, porque uno aprende a desarrollar como si esta persona, yo digo, todo el mundo dice que es buena, pero si yo siento, esta persona no me parece que sea buena, aprender a saber como por qué considera uno que esa persona no puede llegar a ser buena. Entonces, como desarrollar ese sexto sentido espiritual que yo creo que todos tenemos, con seguridad. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé. ¿O alguna pregunta? Bueno. Pues entonces les agradezco mucho por la reunión. Igual les voy a dejar las diapositivas en Skype para que las puedan descargar si quieren. Y pues espero que tengan una bonita semana. Muchas gracias por asistir a esta reunión. Yo sé que fue muy sobre el tiempo que la puse. Voy a tratar de que sea, pues voy a tratar de hacer todos los domingos a las 4 de la tarde por aquí por Skype la reunión para que pues se puedan programar si así lo desean. Y pues también voy a mandar el flyer de las reuniones pues mucho más temprano, de pronto el sábado a mediodía o algo así. Y si tienen sugerencias de temas de los que debemos hablar, pues me pueden decir. Ah, vale. Listo. Gracias, muchas Gracias, gracias. Lauri. Vale, Gracias. que estén muy bien, Gracias. muchas gracias. Gracias. Chévere escucharlos. Ay, gracias Bien, saludos, igual que a estés ti, bien. Adriana. Un abrazo para Ay, todos. sí, sí, no. El tema, pues, digamos que no lo conozco, o mejor dicho, no he tenido otras fuentes para leer. Entonces, digamos que por eso no participo tanto, pero sí me parece muy interesante todo lo que ustedes acá comentan. Y pues sí, creo que es así como tú lo mencionas acá, ¿no? Que la evolución de las almas se está dando y por eso es todo lo que está sucediendo. Lo que me llama mucho la atención, lo que mencionas ahí de el suicidio de los niños, y creo que en los últimos años ha aparecido más esta tendencia, o sea, cada vez es más fuerte esa orientación en los jóvenes y niños que antes no se veía. Y Sí. pues mira que hoy lo traes acá el tema. Sí. Gracias pues por la información. Traté de que mi papá se uniera hoy a la conversación, pero no pudo, no sé. Mm, De pronto no tiene bien instalado el Skype en el celular. mm, pues ojalá le puedas ayudar para que en el Sí, futuro la pueda hacer. sí. Ay, Mándale un muchas abrazo a gracias. tu papá. Cuídate Ay, mucho. gracias. Listo. Gracias. Lo mismo. Un abrazo Bueno. para todos.